Vamos para adelante. Entonces lo que les decía es, el 14.9 que puso la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial está en relación directa con el hecho de que a partir de esa presión es donde empieza la hipertensión arterial. Recuerden que esto vino de la mano en muchos de nuestros alumnos de su proceso de obesidad, lo mismo que los otros dos que le vamos a marcar. Entonces, ser obeso, ser sedentario es tener tendencia a hipertensión arterial. Van a ver lo dañino que es. A partir del 140-90, donde empiezan los efectos renales, los efectos cerebrales, los efectos renales y los efectos cardiovasculares de hipertensión. ¿Sí? Es dañino por donde lo miren. Ahora les voy a mostrar algunas slides que son bastante característicos de eso. Primer concepto que les quiero transmitir, y esto es bastante común, tener 14,9 en el brazo. No es un tema del brazo, ¿eh? Es decir, porque la gente a veces confunde y cree que es un problema de acá o lo toma de acá o cree que asocia la cabeza con este lugar. Piensen cuando ustedes están evaluando el brazo, están evaluando a todo el árbol cardiovascular. Están viendo la respuesta hemodinámica de una arteria que es expresión de un circuito cerrado. ¿Sí? No es una cosa agarrada de los pelos del brazo y nada más, es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica que le está pegando a todo el organismo. Y si vamos a los casos más temidos de la hipertensión arterial, y créanme que no son los más conocidos, pero son los más temidos, es esto, ¿sí? Es el efecto que, si ustedes tienen abajo, fíjense, la presión máxima, cuál es el riesgo de accidente cerebrovascular según la presión máxima. Y fíjense lo que pasa en toda la curva, pero cómo acá empieza a crecer muchísimo más, ¿sí? Con la presión sistólica y con la presión diastólica. Cuando el tipo empieza a cruzar la barrera del 140, empieza a crecer abismalmente este aspecto que es el aspecto, ¿sí? Riesgo ACV. Bueno, un poco lo mismo con riesgo infarto, la misma experiencia, como a medida que sube la máxima, sube la mínima también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no es un número, es una enfermedad que habla de toda la parte periférica del aparato circulatorio, ¿sí? Afectada en forma de mayor rigidez. Después lo vamos a ver un poco más. Les quiero mostrar esto, porque esta es la parte no conocida de la hipertensión arterial. Esto es una de las cosas más interesantes que hay. Imagínense que usted tiene un hipertenso que hace desde los 30 años que el tipo es hipertenso, yo tiene 70. Miren lo que es un cerebro. Le voy a mostrar un test, como si estuviéramos evaluando, a ver cómo está el daño en el cerebro, pero desde el punto de vista de su función. En vez de mostrar una tomografía con un accidente cerebrovascular y un agujero con sangre o seco, es decir, un evento isquémico o hemorrágico, le voy a mostrar un test básico. Este test es muy simple. Yo hago un círculo, como ven ahí el círculo, y le digo, el círculo lo hice yo, con lo cual, por favor, no me critiquen, los círculos son terribles, así que yo no me quiero ni testear. Pero más allá de eso, yo le digo a la gente, ponga las horas del reloj. 1, 2, 3, ¿cómo está ahí? Y cuando termina le digo, póngame las agujas en las 4 menos 20 o en las 15:40, ¿de acuerdo? Con un jodido me haya levantado ese día. Y la gente hace esto. Fíjense, le voy a poner referencia, a pesar de que lo que dan como normales hay algunos que están camino a la gloria, digamos. Miren acá el centro y quiero que hagan referencia y se acuerden el espacio que hay entre el 11 y el 12, los últimos números. Los que vienen ahora son todos cuasi normales. Esto es lo que hace la gente. Fíjense el esfuerzo que hace el humano para ponerse referencias, para no escaparse de las referencias. Este se puso los nortes y ahí atacó. Yo el círculo siempre lo hice yo. ¿Va? Esto sería lo más o menos normal. Fíjense que el centro ya le viró. Este ya va con algún cambio. Miren acá. Pero cuando ustedes dejan pasar el tiempo, ¿sí? Lo dejan evolucionar y lo dejan hipertenso, caminando por la calle, observen lo que empieza a pasar. Miren el centro, cómo se desfasa, ¿no? Y miren cómo es entre el último número y el primero lo que sucede. Después les voy a explicar por qué es esto. Miren, cualquier parecido no es mera coincidencia. Fíjense esto, 12, 13, 14, 15. A todos les dije lo mismo, les hice el círculo. Miren esto. ¿Ven? Le voy a mostrar esto en dos posiciones. Miren el 11 y el 12.
Y obsérvense cómo se corrió también el centro. Se lo doy vuelta a este reloj para que lo tengan. Fíjense este eje y miren los próximos relojes. Este encaró con el 12, el 11 para acá. Este encaró con el 1, 2, 4 para acá. A este señor yo le di 30 pastillas un día X del mes de julio y vino en agosto. Y me dijo, ¿para qué me diste esto, Luis? Y había una hija que venía medio preocupada, se ve que venía pensando de que yo no lo trataba bien, algo, y venía cuestionándome. Cuando vio eso, la hija se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero miren cuando uno deja evolucionar un tiempo más a estos pacientes, ¿sí? Miren lo que sucede. Casi las 12. ¿Entienden el impacto? Lo que está sucediendo ahí, y este es el punto que me parece que juega un rol importante, es que estamos dejando fluir el efecto dañino de la hipertensión. Y miren esto que viene ahora, que me parece que es lo más representativo de la gente que camina por las calles. Vamos a guardarlo esto, y miren, fíjense esto. Imagínense lo siguiente, por cada 100 hipertensos que caminan por la calle, por cada 100 que están caminando, fabricando esos relojes en el paso del tiempo, llegando a la demencia como llegaron esos últimos, y que los familiares digan, tiene Alzheimer, donde por cada 6 Alzheimer, solo 1 es Alzheimer, 5 son vasculares mal controlados, por cada 100 fábricas de dementes por la calle, 50 no tienen ni idea de que tienen hipertensión arterial. Ya le quedaron 50 afuera. De cada 50 que saben que tienen hipertensión arterial, la mitad, 25, no le da bola. Dicen, bueno, mi normal es 15-10. Y de esos 25 podríamos decir, para seguir con la regla del 50%, que la mitad solo tiene la presión, sabido que es hipertenso, tratado como hipertenso, pero, controlada, debajo del 14,9. En Argentina, los 2 últimos estudios epidemiológicos que se hicieron, que son los Renata, mostraron que el 20% de Argentina está tratado y controlado. Los 80 restantes están lastimando, ¿sí?, a su cerebro. ¿Y por qué decimos lastimando a su cerebro? La corteza prefrontal, lo que está acá, la corteza prefrontal, ¿sí?, es la corteza ejecutiva, es la que programa, la programática, la que uno dice, me levanto, me hago el desayuno, me cambio, me lavo los dientes, y salgo con los dientes limpios y me agarro las llaves, desconecto o conecto la alarma, cierro y me voy. Eso es lo que es colocar las horas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando se empieza a dañar, y después le voy a mostrar por qué, la hipertensión es un dañador directo de la corteza prefrontal, se pierde capacidad ejecutiva. Lo que hace el test del reloj, y no quiero que lo hagan como un determinador de demencia, es un test dentro de una batería de test que duran un montón. Este es el único que yo puedo hacer rápido en el consultorio. Por eso se los muestro, para que vean, porque es sorprendente encontrarse. Si este está así, el test, todos los demás también están alterados. Pero eso habla de corteza ejecutiva, eso habla de daño en el tiempo, de factores de riesgo, predominantemente la presión, de un montón de gente que va por la calle sin saberlo. Miren esto, en Tandil, o en el mundo, esto dice que los mayores de 65 años, el 68% son hipertensos. Imagínense que esta gente, si la mitad no lo sabe, el otro 25% no le da bola y otro tanto no llegamos a objetivo, estamos dejando en forma continua y en la calle que se dañe gente que por suerte encuentra médicos que hablan de prevención, que derivan a gente como ustedes que arman programas de actividad física que van a ayudar a controlar esos factores de riesgo. Y por eso es que es tan importante lo que ustedes hacen, ¿sí?, y entender que es un mensaje no menor. Bueno, esto con respecto a la hipertensión arterial. Por un lado lo que mostramos del ACV y del infarto, pero por otro lado todo lo que hace sobre la declinación cognitiva en el paso del tiempo. Seguimos adelante. Entonces vamos a otro factor de riesgo y nos vamos a meter acá, en los lípidos.
la dislipemia, el colesterol, que es la elevación del colesterol, predominantemente el malo. Y acá viene qué es bueno y qué es malo y ya se los voy a explicar. Hagamos foco en esto, en el LDL, que es el colesterol que la gente dice el colesterol malo. Primero le digo qué significa LDL, después lo van a ver. La última L es una L común a todas las fracciones que es, ¿sí?, lipoproteína. ¿Sí? En inglés va al revés, lipoproteína. Con respecto a la letra del medio, la D es densidad. Y la letra adelante marca cuál es el nivel de densidad. Está la L, que es la low density lipoprotein, que es la lipoproteína de baja densidad y se mete muy fácil abajo del endotelio, y por eso es lo que llamamos colesterol malo. ¿Por qué? Porque cuando uno lo tiene en exceso, es muy común llevarlo a los extremos de ponerlo debajo del endotelio y armar placa de colesterol. Este es el verdadero malo, pero en el medio está el VLDL, que es el de muy baja densidad, el intermedio IDL, que estos dos que le dije último no se dosan, no se miden, no los pedimos, y después está el HDL, que es el bueno, que es el High Density Lipoprotein, que es el que está acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué es bueno? Porque pasa por la zona donde está acumulado en forma inadecuada, como es la placa, lo toma y se lo lleva al hígado, es decir, y lo lleva al hígado y lo hace metabolizar. Les quiero contar algo para que tengan una idea de cómo funciona más o menos el humano desde sus orígenes. El humano estaba todo el día muerto de hambre, todo el día tenía hambre, vivía sin comida, no era no cultivaba, era un cazador-recolector. Entonces, imagínense que todo el día se levantaría con frío y con hambre, con posibilidad de que no encuentre nada para comer. Entonces, mientras el intestino no capturaba nada de comida, el hígado fabricaba por su lado elementos precursores muy necesarios, y acá viene el VLDL que lo transformaba en LDL colesterol y que lo usaba para fabricar un montón de cosas, pero vamos a ver que son membranas y hormonas. Ahora, si comía, entraba por el intestino, absorbía la grasa en formato de kilomicrón, absorbía triglicéridos, entonces vivía en equilibrio. Si tenía posibilidad de comer con lo que capturaba el intestino, cómo guardaba grasas, y si no, fabricaba el hígado lo que podía y era necesario para sobrevivir. Por eso, y esto lo van a escuchar 1000 veces, es que tengo el colesterol alto, pero hago dieta, hago todo y el colesterol no me baja. O a su vez, al revés, digo, tienen el colesterol alto, le digo a los pacientes y los pacientes me dicen, no, pero voy a comer lechuga, te juro que voy a entrenar. Y vienen a los 6 meses y el colesterol está igual y no se modificó por más que hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque el hígado hace lo que quiere independientemente de lo que vos comas. Con el comer, vos podés afectar un 20% de ese número del colesterol, que es el que regulás con el circuito enterohepático, que es comer, absorber, rehacer, pero eso es un 20%, el 80% te lo fabrica el hígado con la genética de fábrica que vos tengas. Entonces, en líneas generales, lo que podemos decir es que hay un circuito de fabricación de colesterol que viene como mecanismo de sobrevida adaptado para poder, no te falte lo más importante, son tus hormonas y tus membranas, mientras estás en hambruna. Vamos un poquito a eso, vamos a ir revisándolo. A ver, si no me equivoco, ¿qué es el colesterol? Y podemos decir que el colesterol es un lípido, ¿sí?, que por lo general se encuentra en los tejidos corporales, y ya le dije, por lo general lo que hace es fabricar elementos vitales que en realidad son necesarios, como las hormonas y como las membranas. ¿Y de dónde proviene? ¿Uno lo come o lo fabrica? Los alimentos, ¿sí?, es lo que es el colesterol de aleta o el circuito exógeno, son una parte del problema, pero la otra parte lo fabrica el propio hígado, por lo que le decía recién, porque lo necesitamos para vivir, y si no lo comíamos nos moríamos. Entonces, de alguna manera, esta grasa tiene un rol, no es que está puesto ahí, y no es que es malo y es bueno porque es malo y es bueno. Es porque hace eso que les dije, cuando está en exceso el LDL, se mete donde no se tiene que meter, se mete abajo de la alfombra y hace bulto abajo de la alfombra. La abajo de la alfombra de la arteria es la placa de colesterol en lo que sería el subendotelio y todo lo que es la pared de la arteria. Bien, pero hay un problema, es que el hígado produce una cantidad cotidiana de colesterol
que es necesaria, y sin eso no podríamos fabricar todo esto, que es el colesterol hace membranas, el colesterol regula, dice, propiedades físico-químicas, en particular, bueno, precursor de la vitamina D, precursor de hormonas sexuales. Todas las hormonas sexuales tienen un núcleo, que es ciclopentano peridrofenantreno, me acuerdo de la facultad, que era el nombre, que es colesterol. Si no tuviéramos esto, no podríamos fabricar. ¿Sí? Hacen hormonas reguladoras del sodio, como la aldosterona, reguladora del agua, como la aldosterona, o reguladora del estrés y de la fabricación de azúcar, como es el cortisol. Si no tuviéramos colesterol, no tendríamos esto, estaríamos muertos. ¿Sí? Lo interesante, y acá viene un punto, ¿por qué, si es tan importante, tan bueno como estoy diciendo, yo le quiero bajar el colesterol? Porque sabemos que con dosis mínimas de LDL todo esto está cubierto, pero con dosis elevadas la enfermedad cardiovascular es como si estuviera garantizada. Así que por eso, ¿sí? De alguna manera lo bajamos con seguridad porque sabemos que no generamos daño, ¿sí? En la mayoría de las cosas que son vitales para vivir. También hace las sales biliares, que son las que permiten ir transportándolo. Y acá viene un poco qué es el bueno y qué es el malo. Lo que le decía, tiene que ver con la función que cumple un colesterol una lipoproteína de alta densidad, como es el HDL, que es chupar de un lado para llevarlo a quemar en otro, y el LDL lo tenemos como malo, lo mismo que los triglicéridos, porque son los generadores de placa, porque en exceso, con una vida distinta a lo que estamos preparados, tenemos más tendencia a generar placa. Ahora bien, ¿cómo fluye el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Cómo fluye el HDL y el LDL por la sangre? Fluye en unas pelotas de tenis, que son estas, que es empaquetado. ¿Por qué? Porque lo que está adentro del medio, que es el verde, ¿sí? Que es el colesterol, que acá está metido, y también hay algunas moléculas en membrana que son solubles. Lipoproteína, porque esto que está acá afuera, la pelota de tenis, la tela, la felpa de la pelota de tenis, está hecho de lípidos y de proteínas. Por eso se llama lipoproteína, de ahí la última letra. La densidad lo da la relación que hay entre colesterol y las sustancias que están ahí adentro, y la alta densidad o la baja densidad, ¿sí? Depende de alguna manera de las concentraciones de distintas sustancias y de cuánto colesterol LDL tenga y el resto de las cosas. Conclusión, estas pelotas de tenis fluyen por la sangre, llevando el colesterol, que son cristales muy irritantes. Entonces la biología los empaquetó para poder transportarlo donde los necesita para fabricar membranas u hormonas. Y no lastimar y no irritar, porque si no sería muy irritante tenerlos sueltos por la sangre. Hay un pequeño porcentaje que va suelto y hay otro porcentaje que va en pared de la lipoproteína, pero transformado químicamente para que no dañe. Seguimos para adelante. Y acá les muestro de nuevo lo que les decía antes. Acá les saqué toda la capa de lo que hablamos antes. El endotelio se lo saqué para que ustedes lo vean. ¿Ven? Es una endo por estar adentro, telio porque es una tela. Fíjense que es una sola capa de células, ¿sí? Que están ahí donde está rozando todo. El LDL colesterol sale de acá y se mete acá. Ahí. Se le mete ahí y pasa ahí. Lo que pasa es que acá siguen las otras cubiertas. Entonces, la placa de colesterol no está pegada acá adentro, está empujando desde acá afuera. Seguimos para adelante y ahí van a ver lo que yo les muestro. Este es el pan mío de cada guardia de los lunes. ¿Sí? Esto es como nace una placa poniendo depósitos debajo del endotelio y fíjense cómo empieza a apretar desde adentro hacia la luz. No es que está pegado acá en la luz como uno se imaginaría. Y esto se empieza a enrarecer teniendo proliferación de células musculares. El LDL pasa y llama a los glóbulos blancos se los comen, empiezan a liberar esas citoquinas proinflamatorias que liberaba también la obesidad. Y es acá donde pega las que fabrica la obesidad, pegan acá. Cuando uno fuma, pega acá. Cuando uno empieza a tener el LDL alto, empieza a meterse el LDL acá abajo, y es acá donde es comido por los glóbulos blancos y empiezan a fabricar el core lipídico y empiezan a hacer hemorragias porque las pequeñas arterias que tiene la pared empiezan a desgranarse para adentro y las células musculares y empiezan a hacer la placa. ¿Dónde se define la vida y la muerte de nuestros pacientes cuando se rompe la placa? Miren acá, el bocado este. Cuando acá se rompe una placa, las plaquetas quieren pegarse acá para repararlo y hacen esto. Tapan de golpe sin quererlo, tapan el agujero, pero también tapan todo el resto de la arteria. Y es acá donde la aspirina, cuando ustedes dicen la aspirina salva vidas, es cuando una persona está tomando aspirina y le pasa esto, tiene menos chance de hacer este coágulo inicial
y dejar un poco de luz para que el órgano que está atrás de este coágulo, ¿sí?, no se muera en un infarto y que de alguna manera pueda sobrevivir. Y acá lo tienen en formato de la vida misma. Este es un corazón, estas son las arterias coronarias. Las coronarias nutren a cada pedazo del corazón, ¿sí? Es como, el corazón tiene como 3 arterias coronarias que lo coronan, por eso se llaman coronarias, y lo nutren en cada pedazo, como si tuvieran 3 parcelas de campo, ¿sí? Una de soja, una de trigo y una de maíz. Bueno, le llegan los caños, ¿sí?, viniendo de 2 caños principales, son la coronaria izquierda y la coronaria derecha, se bifurcan y hacen que cada parcela tenga su irrigación. Pero ¿qué pasa cuando se produce esto? Fíjense, la placa, que acá puede confundir, pero en realidad está formada debajo del endotelio, que es lo que se levantó y está en negro acá. Está por dentro, está en la pared, acá está la plana muscular. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a apretar hacia el centro y aprieta. Pero no se produce el infarto porque va tapando. Si el infarto se produce por lo general cuando se rompe la placa, como se veía en la anterior, a ver si me deja ir una antes, sí, acá está, y acá se rompió el bocado y acá se produjo el coágulo que tapó súbitamente la arteria. Es decir, es como si acá, esto que está rojo acá, no es sangre fluyente, esto es un coágulo. Entonces el pedazo de corazón que está acá, irrigado, imagínense que si ustedes tapan esto a esta altura, toda esta que es la cara anterior del corazón queda en pérdida y el paciente tiene altísima chance de pasar, que va a pasar un mal momento, 100% garantizado. Que sobreviva es muy probable porque hoy podemos poner estén acá adentro y salvamos las cosas. En fin, eso es el colesterol. Y ahora nos vamos a meter en otra, donde la actividad física tiene un rol sumamente importante, que es en el trastorno del manejo del azúcar. ¿Por qué la panza afecta a esto? Porque la panza libera con sus citoquinas, afecta en el músculo, en el hígado, los receptores de la insulina. Hacen que la insulina funcione mal, y la insulina es la llave que fabrica el páncreas para abrir la puerta muscular, ¿sí? Y cuando uno abre la puerta muscular, ¿sí?, entra el azúcar al músculo y al entrar al músculo uno la puede combustionar, pero si la cerradura donde actúa la insulina, es decir, uno libera el páncreas, libera insulina, el páncreas libera insulina, cuando llega al músculo pone la cerradura y no la puede abrir la cerradura, queda trabada, el músculo no se abre y el azúcar queda en sangre dando vuelta. Entonces, uno tiene la sensación, el paciente, el alumno, usted va a creer que ser diabético es tener el azúcar alta. Eso es una consecuencia, es como la sombra. Si ustedes prenden una linterna y hay un palito, en la pared van a ver sombra. Pero el problema es la linterna y el palito, no es la sombra. El problema del azúcar es porque no la dejan entrar al músculo para combustionar y la dejan boyando en sangre, que eso, ofrecido a determinados grupos de células periféricas, generan mucho calor, generan mucha reactividad metabólica y generan radicales libres que producen inflamación. Lo mismo que la panza estirada, lo mismo que el estrés, eso produce inflamadores a larga distancia que terminan, por ende, afectando a la arteria. Por eso, y acá viene un punto que quiero que lo entiendan de por vida, 8 de cada 10 diabéticos se mueren con un evento vascular o se infartan, hacen ACV, le amputan la pierna o van a diálisis. No es que el diabético se muere a lo Stevie Wonder ciego con un perro y cantando. Se muere afectado por arterias tapadas por el proceso aterosclerótico que le mostré antes, el del infarto, activa porque es terriblemente inflamador y generador de placas ateroscleróticas, porque fabrica en todo su lío ser obeso y ser diabético, y por eso van a escuchar la palabra diabesidad. ¿Alguien se mató? ¿Están todos vivos? No, esperemos que estén Fue todos vivos. fuertes declaraciones, Doc. Sí. ¿Se desmayó alguno? Espero que no. Bueno, ¿el concepto cuál es? Cuando uno tiene un diabético, muchas veces nace, por eso el diabético del adulto, nace de un problema que es la panza, que liberó toda esta sustancia y nos transformó en receptores insulínicos malos y hace que el páncreas tenga que fabricar cada vez más para poder abrir la puerta muscular. Entonces termina formando, un obeso termina transformándose en un diabético. Y ese diabético del adulto
está tan concatenado que hoy el mundo habla de diabesidad, una nueva forma de pandemia más poderosa que la del COVID. ¿Por qué? Porque está fabricando enfermos vasculares del futuro. Recuerden eso, cuando ustedes ven un diabético y vean a un cardiólogo muy agresivo, como puedo ser yo, dándole mucha droga para el colesterol, protegiéndolo mucho, llevándolo a entrenar, tiene una cosa que es, está viendo el riesgo que se le viene atrás a eso. No hablamos de la diabetes infantil, que es otro mecanismo. Estamos hablando predominantemente del diabético del adulto, que vino por sedentarismo, panza, y atrás se vino la diabetes. Así que bueno, a ver cómo seguimos. Le voy a mostrar acá para que sepan más o menos a qué llamamos nosotros diabetes. Observen esto, le quiero mostrar esto. Acá vamos a poner, no importa el número ni nada. A este paciente ya le dijeron que es diabético. Le voy a mostrar este. A este le dicen que es normal. Es decir, que un día el normal se va a transformar en diabético. Les pregunto a ustedes, los dejo que tiren 3 o 4. ¿Cuánto tiempo hay entre el último día normal y el primer día diabético? Fíjense que 126 es el número por glucemia que estaría marcando el número diabetes. ¿Cuánto tiempo hay acá? ¿Es la noche entre el último día normal y el día previo? ¿Es una semana? ¿Es un año? ¿Son 5 años? ¿Son 10 años? ¿Cuánto creen que hay acá entre este día normal y este primer día diabético? ¿Tienen una idea? Escucho, abro el micrófono. Tiren. Ahí habla. Yo creo que si bien las causas son progresivas, pasa de un día para el otro. De un día para el otro. Buenísimo. Sí, voy a hacer una cosa. Esperen que voy a fijarme para saber quiénes son los que hablan. Si no, no veo los que hablan. A ver, esperen. Así abro. Ahora sí abro le abro las cámaras, así los puedo ver. Si no, no. ¿Cuál era la pregunta, profe Luis? Miren, mira acá. Fíjate acá. Este es la columna rosa son normales. Van al análisis y es normal. El médico va y le dice, muy bien, sus análisis es normal. Un día fue y le dicen, uy, hoy es diabético usted, tiene 126 de glucemia. ¿Cuánto tiempo pasó entre este día que era normal hasta el primer día diabético? ¿Tiene idea cuánto dura ese proceso? A mí me pasó, pero asumo que debe ser bastante tiempo. Asumís que es bastante tiempo. ¿Y cuánto te imaginas? Yo te tiré un par de premisas, tiré ahí. Tiré, por ejemplo, dije, puede ser yo qué sé, un día, una semana, un mes, un año. No. Para mí debe ser un año y se declara de un día para el otro, pero el proceso es de un año. Bien, Carlitos. Bien, Carlos. A ver, a mí me pasó, pero no sé si... Bea. A ver, vamos a evaluar a Bea. Beatriz, contanos. Bea. Dale. Para mí, o sea, si nosotros por ahí lo evaluamos por un año más o menos, algún episodio, o sea, te va dando indicadores y se detecta o no sé, o sea, se despierta de un día para el otro, pero ya viene con un proceso para mí, o sea, de un año o por ahí más. Yo creo que se despertó, pero ya venía con alguna predisposición. Claro. Bueno, bien. Yo mandaría a hacer una curva de glucosa. Pará, eso estaba bárbaro, perfecto. No nos metamos ahí un cachito. Hay una curva de glucosa, dijeron. Eso sería una forma de... Yo haría eso, no sé. Está perfecto. Bueno. Vos harías eso y yo también, pero voy preguntando... Creo que fuiste vos, ¿no, Carlos? No, ¿quién hablaba? Gaby, Gabriel. Gabriel. Gaby, eso estoy de acuerdo, pero eso sería... Otra pregunta sería, ¿cómo intentarías ver si hay un diabético ahí en el medio de esos dos números? Sería tu respuesta. Pero la pregunta que yo les hacía es ¿cuánto tiempo hay? Y esto es un punto interesante. Entre el último día diabético normal y el primer día diabético puede haber 10 años de diferencia. Es un proceso terriblemente lento y que nos da la chance sagrada, ¿sí? Nos dicen que tenemos 10 minutos más, así que cuando se corte vamos al otro link. Nos da la chance de poder entrenar ahí a nuestra gente en cuanto a físicamente, médicamente, para que no se manifieste por completo la diabetes. Esa es una oportunidad, una ventana de oportunidad que tenemos y que la gente no lo sabe. La gente cree que se hace diabético un minuto para otro. Entonces, cuando uno ve un 105 de azúcar,
y acá le doy la derecha a Gaby, ahí es donde uno pide, independientemente pide la curva de tolerancia a glucosa. ¿Qué le hace? Le pone una carga de azúcar y le dice al páncreas, a ver qué haces con esto, y te doy 2 horas para ver qué haces. Entonces yo te doy el azúcar, te mido antes, y te digo, a ver cuál es tu glucemia, 105, muy bien. Bueno, te tiro 75 gramos de azúcar diluido, que quien la haya hecho sabe que es un asco. Yo no la hice por suerte, mandé a torturar, todavía no me tocó. El día que me toque a mí me van a dar 150 por castigo, porque castigo a la gente con esto, pero las que estuvieron embarazadas y todo la han pasado, dice, es horrible. Y a las 2 horas, y esto les digo un punto, ténganlo como referencia, que se queden sentados en el lugar, que no se vayan a caminar, porque si no, están entrenándolo en el medio de la prueba, no es lo mismo, están haciendo otra cosa. Entonces, ¿el concepto cuál es? Me dan 75 gramos de azúcar ahora y a las 2 horas me toman de nuevo sangre, ¿sí? Y ahí me ponen, cuando me toman sangre, de alguna manera me vuelven a medir la glucemia. Y se fijan en qué número estoy. Si estoy debajo de 140, eso es normal. Esa es la respuesta que gatilló el azúcar tiró que yo fabrique insulina, que la dispare en sangre. Eso hizo que se abran las puertas de mi músculo, entre y sea metabolizada. Ahora, si queda entre 140 y 200, eso es resistencia insulínica, es decir, eso es intolerancia a la glucosa. Eso está hablando de un páncreas que está liberando tal vez insulina, habrá que mirar cuánta insulina liberó, también se pide insulina, y no puede entrar al músculo. Entonces está en la etapa intermedia, está en esos 10 años en algún punto. Ahora, si da más de 200, digamos, este tipo es diabético, y estaba escondido en un 105 que parecía normal. Por eso es tan importante lo que decía Gaby ahí, de pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, y la pedimos mucho en obesos, en familiares diabéticos, en los que creemos que pueden estar en el medio y que están escondidos. Y no es la primera vez que encontramos al tipo que está en alto riesgo de ser diabético, pero como le miraban el azúcar nada más, se perdieron la oportunidad histórica de encontrarlo antes para trabajarlo antes. Porque ese tipo puesto en las manos de mi compañera que le va a dar metformina y le va a cuidar la prediabetes, y en la mano de ustedes, tiene una chance altísima de progresar el día en que le digan que es diabético. Va a ser mucho más allá. Y les cuento algo. Ustedes, acá es donde un programa de ejercicio oxidativo puro, es decir, aeróbico, tiene un efecto cardiometabólico, pero acá la fuerza del gimnasio tiene un rol decisivo sobre el receptor insulínico. Cambia mucho más a favor el resultado por un efecto de destrabe de la cadena que está detrás del receptor. Esto trabajó mucho Saavedra, el chileno, el fisiólogo, y el concepto es, cuando uno tenga un diabético, mándenlo al gimnasio como parte, o pónganle funcional ustedes como parte del proceso terapéutico más completo, para que no lo lleven solo a hacer aeróbico, porque es muy beneficioso, hay un montón de cosas positivas, pero no todo. Bueno, seguimos para adelante, pues creo que si no se va a complicar con el tema del time. Bueno, los dejo de ver, me encantó verlos un ratito. A ver si me deja esconder el... Ahora sí, muy bien. Seguimos con lo mío. Va. Bueno, entonces el tema es este, que es lo que yo le decía, que para mí es uno de los puntos importantes, es el concepto que la prediabetes tiene un promedio de 10 años a 15 años en el medio que uno los puede aprovechar como fenómeno terapéutico, ¿sí? Como fenómeno de trabajo para que esto no vaya. ¿Y por qué es tan importante la diabetes? Porque donde haya una arteria, la diabetes la va a querer tapar. Entonces van a pagar el precio, ¿quién? Stroke, infarto, ¿sí? Daño cognitivo, riñón y retina. ¿Por qué? Porque es una enfermedad arterial de origen metabólico, cuyo síntoma cardinal es el azúcar alto. Pero no es un problema de azúcar alto, es un problema que no se lo dejan entrar al músculo para metabolizar. Entonces no le queda otro que estar aumentando. Ahí tienen los focos arteriales. Esto es lo más común. Y ni que hablar si es mujer y diabética y le tenemos que poner un stent, créannos que nos hacen parir como lo peor, porque quedan arterias horribles, de muy mala calidad, y es muy difícil meterle stent a arterias chiquitas y tan enfermas como hace la diabetes. Enferma todo el endotelio de toda la economía. Por eso hoy un diabético para nosotros casi siempre es un infartado para nosotros. Entonces lo tratamos como prevención secundaria, como si ya hubiera tenido el infarto. Bien, me quedé con algo atrás. El riesgo de mortalidad en los pacientes diabéticos es el mismo que el de los diabéticos que han sufrido un infarto de miocardio, alrededor del 20%. El riesgo se triplica en los diabéticos que sufren un infarto.
La expectativa de vida del paciente que se diagnostica diabetes tipo 2 se reduce en un 30%. 6 a 8 pacientes diabéticos van a morir de una causa vascular. No es la ceguera, no es solamente el problema de la ceguera, es un problema muy serio de orden arterial. Entonces, recuerden, cuando uno ve diabetes, está viendo enfermos vasculares. Bueno, y acá viene un punto que me parece interesante. ¿Cuáles son las primeras causas de muerte en el mundo? Y este es un trabajo que hizo la OMS donde muestra 2004 a 2030. Una expectativa de vida de lo que se imagina. Entonces observen que la primera causa, ¿cuál es? La enfermedad isquémica cardíaca, es decir, el infarto. Y la segunda, la enfermedad isquémica del cerebro, el ACV. Es decir, 2 arterias tapadas. ¿Cuál es lo que le dije antes? 3 de cada 10 se van a morir de causa vascular. Sea diabético, sea... ¿Por qué? Y acá está la causa. Porque miren esto. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Lo que pasó en la encuesta nacional de factores de riesgo es lo que les voy a mostrar acá. Y le voy a dar un punto más, porque se lo nombré a ustedes, que es, ahora lo van a ver, fíjense cómo todo va en aumento, porque van en aumento los factores de riesgo, porque va en aumento el sedentarismo, porque va en aumento la obesidad y por eso van en aumento que es las enfermedades vasculares. Pero miren lo que les mostraba antes, las demencias, que están ahí abajo, 25, se van a ir a puesto 17, porque lo que está pasando es lo mismo, lo que están dañando es al cerebro como órgano a través de un punto vascular. Sin embargo, lo estamos evaluando porque el señor se pierde en la plaza, o el señor no sabe dónde deja las llaves, el señor no recuerda a su hijo. Estamos ante una demencia, entonces decimos, pobre, tiene Alzheimer o Alzheimer. En realidad, es un vascular que estuvo mal controlado y que cuando le dijeron de la presión nunca le dio bola. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no tenía ganas, porque lo normal de él era 15-10. ¿Sí? Y lo dejaron durante 20 años quemarle la corteza prefrontal, terminando así en una situación crítica. Bueno, ahora sí, ¿dónde actúa la actividad física entonces? ¿Dónde están los efectos? Sí, me gustaría que ahí, no sé cómo venimos con la hora, me gustaría que era 12:23. Tenemos 37 minutos para que volemos en pro de llegar al objetivo. Los puntos de acción de la actividad física. Vamos a ir a los aspectos netamente centrales, como les dije antes, y los periféricos. Primero, esto ya se los conté, les voy a mostrar un poco dónde yo vivo. Este es mi lugar de residencia actual, de Avellaneda a acá. Así que mis vecinos, este es el lugar que yo los espero cuando quieran venir, que se acabe el tema del COVID. Tengo familiares ahí también, ¿eh? Bueno, cuando vengas tomaremos unos mates acá en el lago, que es la charla obligada de todos los que vienen, los traemos para acá. Pero esto es lo que hacemos, observen, esto es muy común que es lo que nos vean hacer a todos los tandilenses en los distintos lugares. Yo vivo atrás, vivo por acá atrás, miren, detrás de esa sierra por ahí, si se tiran para atrás seguramente van a rodar cerca de acá de casa donde les estoy dando la charla ahora. Esto es muy común de ver. Este concepto, ¿sí?, de la actividad física, ¿sí?, como pastilla para la cardiosaludabilidad. Esta es una pastilla muy completa. ¿Alguno sabe qué significa ASICS? Este es mi sponsor. ¿Tienen noción? Sí, Sí. Ah, sí. Mente sano, corpore sano. Corpore sano, sí. Ese es el lema de la No es marca. mente, no es mente, es ánima. Alma sana en cuerpo sano. Alma sana y corpore sano. Exactamente. Bueno, yo siempre jodo porque los cardiólogos tenemos que presentar nuestros conflictos de interés y hablamos, no podemos ir a hablar de una pastilla que es buena para la salud cuando es el que te paga. Es muy difícil y eso es un conflicto de interés porque podés estar desvirtuando el buen sentido de la clase y el proceso educativo en pro de quien te está dando plata. En realidad, yo en chiste digo que mi sponsor, después de mostrar que lo que hago es esto, ¿sí?, digo que mi sponsor es ASICS. Y ASICS lo que es ánima sana y corpore sano, pero para un cardiólogo se permitió hacer un pequeño cambio, todavía no me vinieron a buscar, que es arteria sana en corpore sano. Es una forma cardiológica de ver esta situación. Bien, y vamos a ir a los efectos. ¿Cuáles son los efectos que hace a nivel central y periférico la actividad física? Entonces, ahora sí nos vamos a quedar con el corazón como único órgano por un ratito. Dijimos, aumenta el volumen minuto, aumenta la cantidad de sangre. Yo agarro un corazón, le corto la